C también. Ok, ahí está. Como les comentaba, quiero que platiquemos un poco de estas estrategias. Tal vez en este primero no se vea tan interesante, pero en el segundo un poco más. Y en los siguientes creo que van a empezar a valorar un poco más la idea de hacer ciertas estrategias alternativas. En este, como repito, es un poquito más fácil, pero bueno, veámoslo juntos. De entrada, por aquí vemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Vemos la paralela horizontal L1 con L2 y esta oblicua L3 pequeñita acá que parece aislada, que no brindaría mucha información, ya van a ver cómo nos sirve después para vincularla con L4 acá, que son paralelas también, ¿verdad? Y bueno, la información que nos da sobre alfa, beta y teta, aquí está la relación entre los tres, y empecemos con lo obvio, entre comillas, sin hacer nada extra, ninguna elemento adicional, sino solo lo que está ahí. Ayúdenme, ¿qué observan? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden marcar por ahí ustedes? Algo así inmediato de lo que conocemos, de paralelas sobre todo. ¿Dónde? Porque aquí no hay puntos con A, B y C, ¿verdad? Entonces sería marcarlo de un solo. O también pueden escoger, si quieren, para nombrarlo más fácil, a los puntos, llamarlos aquí A, B, C, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cuánto mide este ángulo? Empecemos con uno un poquito más sencillo. ¿Cuánto medirá ese ángulo, jóvenes? ¿Cuánto medirá este de acá? ¿Por qué? Tengo que tirar esta línea recta, ¿verdad? Es paralelo. ¿Esta de acá? No, es teta. Ok, yo creo que también generé una confusión yo, porque hace ratito dije lo de paralela, ¿verdad? Pero ahorita me enfoqué en el que no es de paralela, sino quiero que nos enfoquemos en el triángulo rectángulo que está ahí. ¿Cuál sería la medida entonces? 180 menos beta. Para más corto, 90 menos beta, ¿verdad? Porque es de los 90 que faltan o el complemento de beta, ¿verdad? Excelente. Igual si lo ponemos 180 menos 90 menos beta, reduciríamos a eso también. 90 menos beta, que como no tengo acá, pues lo voy a poner así. Bueno, 90 menos beta, ¿verdad? Ese está fácil. Ahora, ¿cuánto mide este de acá? ¿Cuánto mide este de acá? 180 menos 90 menos beta menos G. También, pero hay una opción ya pensando en las paralelas, porque aquí ya estoy tocando L1, ¿verdad? Y miren que L1, que está acá tocando este ángulo, acá hay una transversal que llega hasta la otra L2, ¿verdad? ¿Verdad que es teta, jóvenes? Excelente, por alternos internos. Entonces hasta acá no hemos ocupado nada de lo que dice el tema, ¿verdad? Alguna estrategia adicional. Entonces tenemos una primera ecuación y esta primera ecuación tiene a X, que es el que ocupo, tiene a beta y a teta, pero beta y teta me alegran un poco en el sentido que hay un vínculo entre ellos dos, o sea que podrían ser una sola variable por esta igualdad de acá, ¿sí? Me imagino que ya lo ven, pero aunque sea beta y teta una sola variable, tengo dos con la X, o sea que tengo una ecuación para 180 sería, ¿verdad? La que anticipábamos, pero que tiene a X y a beta o a X y a teta, dependiendo en términos de qué variable lo dejemos, porque al final beta y teta están vinculadas. ¿Qué significa? Que ocupamos otra ecuación que tenga a beta y que tenga a X posiblemente, y ahí un sistema. O algo que nos ayude a hallar beta para sustituirlo y luego hallar X, también sería un plan B. Algo que no deben de descuidar, algunos lo mirarán obvio, otros no tanto, es intentar usar la información que tenemos. No siempre es obligatorio usar toda la información, a veces nos dan información de más, pero eso es poco común. Casi siempre nos dan más bien menos para que uno escarbe y busque información, ¿verdad? Pero igual, si nos dan, muy seguramente nos sirve. No siempre, pero casi siempre sí. ¿Ya usamos esta información que L1 es paralelo a L2? Sí, ¿verdad? ¿Ya usamos que L3 es paralelo a L4? No, ¿verdad? Y aquí es donde viene el elemento extra, la prolongación. Este creo que la mayoría hasta lo intentó usar desde el segundo parcial. Aquí les cuento que va a ser la estrategia. Miren que si prolongamos, por ejemplo, L4 por acá, y prolongamos, bueno, L3 aquí lo ven, ¿verdad? Pero si prolongamos L1 para que corte con L4, observarán que ahora ya vemos el paralelismo entre L3 y L4 y una transversal, que en este caso sería L1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo todos?
Ok, pregunta, ¿cuánto mide este ángulo de acá? ¿Cuánto mide ese ángulo? Excelente, entonces miren qué bonito. Bueno, ahí lo voy a hacer a mano porque alfa está complicado hacerlo con algún símbolo. Ahí me quedó más o menos. ¿Por qué mide alfa este? Son correspondientes, excelente. Ahora, ¿de qué me puede servir ese alfa que acabo de hacer ahí con esos dibujos que no estaban, pero que yo de inventor estoy haciendo? ¿Para qué me podría servir eso? ¿Cómo? Para armar una ecuación. Recuerden que ya tenemos una implícita que es x, 90 menos beta y teta. Son 3 variables, pero podemos dejarlas en 2 con este vínculo de acá. Una ecuación y 2 variables. ¿Y qué otra ecuación? Ya que la mencionaban por ahí, ¿cuál podría ser la otra? Ajá, teta más este otro teta más alfa es igual a ¿cuánto? 180. Entonces ya tengo 2 ecuaciones, aunque esta otra ecuación usa alfa, que no lo había usado antes, pero ya hay un vínculo entre alfa, beta y teta, ¿verdad? Entonces de ahí ya resolvemos el problema. Si lo ven matemáticamente, tenemos 2 ecuaciones, 2 variables. Bueno, aunque esta ecuación se puede resolver un poco más fácil porque quedaría en una sola variable, ¿sí o no? Hasta podemos hallar el valor de alfa o el de teta, o sustituyendo acá. ¿Se entendió, jóvenes? Excelente. Entonces no fue gran cosa, fue una simple prolongación que la mayoría de ustedes vi que intentó incluso desde el examen del segundo parcial. Entonces, vamos a terminar el problema, ¿verdad? Obviamente agrego este dibujito que ya agregó algunas pequeñas líneas, ¿verdad? Y ahora solo denme las ecuaciones. Ah, no, este no ocupo, es este, perdón. X, perdón, que lo quité, lo borré, era hallar X, así como en casi todos los problemas extra que he adicionado, ¿verdad? Siempre es encontrar X, ¿verdad? Entonces, para encontrar X vamos a plantear, ¿verdad? Tenemos que X más 90 menos beta más teta, ¿verdad? Es igual a 180. Y la otra que tenemos, ¿cuál era? Que teta más el otro teta, ¿verdad? Más alfa sería, ¿verdad? Es igual a 180, ¿verdad? Como dato, ¿qué tenemos? Tenemos de que beta es igual a teta sobre 4 o la cuarta parte de teta. Ah, no, la mitad, ¿verdad? La cuarta parte es de alfa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto, jóvenes? Que, por ejemplo, 2 beta, no sé si les parece, no es necesario, pero me gusta a mí, preferiría despejarlo así para no usar fracciones. 2 beta, perdón, es igual a teta, ¿verdad? Y 4 beta es igual a alfa. ¿Están de acuerdo, verdad? Ojo que ahí lo que hice fue despejar en la primera ecuación, que es esta, y mandé el 2 a multiplicar, pero luego usé la primera y la tercera, ¿verdad? Y mandé el 4 a multiplicar, así que alfa es 4 beta, ¿verdad? Sencillo, lo explico por si piensan que lo saqué de otro lado, no, de aquí mismo, de los despejes, por eso puse la flechita. Entonces, si usamos esto acá y dejamos todo en términos de beta, entonces voy a quitar a teta y voy a quitar a alfa para que quede todo en términos de beta. ¿Estamos? Bueno, entonces aquí quito a teta, ¿verdad? Teta que es igual a 2 beta, ¿verdad? ¿Sí? Voy a poner en verde este, que es este teta de acá, ¿verdad? Y ahora quito este alfa ¿a qué es igual? 4 beta, ¿verdad? Y el teta que es 2 beta, ¿verdad? Iría acá y acá, ¿verdad? Bueno, cada quien aquí tiene su estilo, yo lo estoy haciendo así, pero algunos sustituirían. No se preocupen, no se sientan obligados a hacer este método tampoco, ¿verdad? Obviamente alguno tiene alguna facilidad por hacerlo diferente, yo me fui por este camino. ¿Estamos? ¿Cuál es la ventaja? Que esto queda en términos de X y beta y este queda netamente en términos de beta. Si se fijan bien aquí, ¿qué me queda? Que 8 beta
es igual a 180. Y finalmente beta, ¿a qué es igual? 180 sobre 8. ¿Que simplificado a qué es igual eso? Creo que no queda entero, ¿verdad? No, ¿verdad? La mitad de 180 es 90. La mitad 45, que queda 45 medios. Sí, ¿verdad? Ok, entonces aprovechando eso, vamos a colocarlo en esta ecuación de acá. Estamos que ya a ratos hubiera simplificado, ¿no? ¿Qué quedaría esto? X más beta, ¿verdad? Igual a 180 menos 90, ¿no? ¿Sí? Entonces quedaría que X más beta, X más beta es igual a 90, ¿verdad? Y como ya tenemos literalmente el valor numérico de beta, vamos a poner en rojo acá, entonces tendríamos que X más 45 medios es igual a 90, ¿verdad? Obviamente este 45 medios lo saqué de acá, que lo acabo de encontrar, y ya terminamos, ¿verdad? X sería igual a 90 menos 45 medios, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Este es 180 medios, ¿verdad? 180 menos 45, 135 medios, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que eso es 60 y ¿cuánto? 67.5. Sí, ¿verdad? 120, 135, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que ahí estaría, ¿verdad, jóvenes? ¿Se entiende? Entonces ven, bueno, este yo sé que es el más fácil de todos porque solamente es de prolongar. Eso también no es tan común, aunque lo vean obvio, que bueno, y los que no, no es tan común, entonces es bueno tener ese cuidado. Obviamente aquí faltaría un poquito la explicación, ¿verdad? De dónde sale este, ¿verdad? Que es la suma para 180. De dónde sale este, que serían ángulos correspondientes entre paralelas, ¿verdad? Entre L1 y L2. Y acá la prolongación de L1, la prolongación de L3 creo que era, ¿verdad? Y obviamente se forma un triangulito que tiene teta, teta y el alfa. Bueno, faltaría decir que este alfa es correspondiente entre L3 y L4, ¿verdad? Esa explicación creo que hubiese sido bueno agregarla, pero como empezamos un poquito tarde, yo sé que es culpa mía, pero para no atrasarnos, vamos a dejarlo así. Bonito, ¿verdad? Viene uno que la primera vez que lo intenté hacer, me fui 100% por ángulo, yo emocionado haciéndolo por ángulos, ¿verdad? Porque siempre tengo el mal hábito de que me cuesta escuchar y me gusta trabajar. Entonces ese problema lo estaba viendo en un videíto, lo pausé inmediatamente y me puse a hacerlo. Y no pude por ángulos. Digo yo, no, aquí tiene que haber algo de trigonometría, fijo, ¿verdad? Yo subestimando la geometría. Entonces al final era una pequeña construcción que había que hacer y por eso digo yo, no, eso tengo que platicarlo con los muchachos, porque muchas veces, incluyéndome, agregar algo extra, somos renuentes, o al menos yo, ¿verdad? No, ojalá que ustedes no. A veces uno es renuente y quiere trabajar con lo que está ahí. Algunas construcciones obvias, como el anterior, de prolongar, es algo más o menos natural. Pero agregar algo adicional, como lo vimos en otro momento, o lo platicamos, mejor dicho, porque no lo hemos visto con tanto detalle, es lo que pasa. Bueno, miremos este problema. Si se fijan bien, aquí tenemos este triangulito y la información que nos da, yo la borré, pero la marqué aquí en morado. Lo que está en morado lo que indica es que la medida de este de acá es la medida de este de acá. Podríamos darle nombre, ¿verdad?, a los puntos, pero lo que quiero decir acá, jóvenes, o con ese rayado morado que está un poquito feo, es que la medida de este segmento de acá es la medida solo de este de acá. ¿Estamos? No asuman que todo, solamente esas partes. Bueno, sabiendo eso, nos piden encontrar X también. ¿Estamos? Y miren la genialidad de una pequeña construcción, por empezar, en mi caso, jugando a puros ángulos, no lo pude hacer con eso, tal vez me faltó algo, puede que se pueda hacer por ángulos, pero al final me fijé en la construcción. Pregunta, por ángulo externo, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo, jóvenes? Excelente, ¿están de acuerdo todos? Sí, ¿verdad? El ángulo externo mide los dos ángulos no contiguos, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos X más 40, ¿están de acuerdo?
Bueno, les cuento que voy a usar eso, pero de una manera un poquito especial. ¿De qué manera? Especial. Así, miren, jóvenes, voy a hacer una pequeña división por acá, donde, y ustedes dirán, ¿esa división cómo la va a hacer? Bueno, todos podemos, por la construcción, nosotros podemos hacer una medida ahí. Si sabemos que este mide x más 40, y yo de inventor, por decirlo de alguna manera, quiero llamar a este x y quiero llamar a este 40, ¿será correcto eso? Sí, ¿verdad? Porque mide x más 40. Entonces un pedacito lo llamé x y el otro pedacito lo llamé 40. ¿Estamos de acuerdo todos? Excelente. Sabiendo que este mide 40, en este triángulo este mide 70, ¿cuánto va a medir este de acá, jóvenes? No. ¿Cuánto va a medir ese, jóvenes? Lo que falta para 180, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto es? Hagan la resta ahí. 70, excelente. Entonces observen que esto da 70. Ah, pero si este mide 70 y este mide 70, ¿qué significa? Que este es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Entonces significa que este mide lo mismo que este. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora miren qué bonito, jóvenes. Miren el triángulo que se formó aquí abajo y el triángulo que está acá arriba. Miren que tenemos lado, ángulo, lado. Lado con rayita, ángulo X, lado morado. Lado con rayita, ángulo X, lado morado. ¿Son semejantes, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué son semejantes? Por lado, ángulo, lado. ¿Estamos? Entonces miren qué bonito. Tenemos una semejanza entre el triángulo de acá y el triángulo de acá. Entonces miren qué bonito. Por partes correspondientes de triángulos congruentes, tendríamos que... ¿cuánto mide este ángulo de acá? Jóvenes. Miren, este es el que se forma comprendido entre X y el lado morado. Entonces miren, entre X y el lado morado, ¿quién está? 40. Entonces, ¿cuánto mediría este de acá, jóvenes? Este mediría 40. ¿Estamos? Y si ese mide 40, ¿cuánto mide este de acá? Bueno, no porque mida 40, pero bueno, ¿cuánto mide este de acá? ¿Cuánto mide este de acá? Sí, pero miren que lo podemos hallar numéricamente con el 70 de acá. Correcto. ¿Cuánto sería entonces? Por allá me dijeron ya ratitos, pero quería que todos lo vieran. 110. ¿Y podemos hallar X, sí o no? Y alguien dirá que es fácil, pero ya habiéndolo hecho, todo es fácil. Lo más interesante de la clase no es que vean cuál es la respuesta. ¿Qué es lo más interesante de la clase o lo que les quiero vender hoy como clase, como idea? Que a veces podemos hacer construcciones alternas y hacer una segmentación estratégica con base a lo que tenemos. ¿Estamos? Esa es la idea. ¿Y cuánto es X entonces, jóvenes? ¿Sería igual a cuánto? A 180 menos 110 menos 40. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo, jóvenes, que eso sería X? Los 180 quitando los 110 y esto. ¿Cuánto es finalmente entonces? ¿Sería? 30. ¿Cierto? Sí, que es el lado de rayita. ¿Cómo supe que el de rayita medía lo mismo? Porque al que medir este 40, este mide lo que falta para 180, que es 70. Ay, como este medía 70, tengo un triángulo isósceles, entonces tiene que medir lo mismo, sus lados opuestos, ¿sí o no? Y como este lado y este lado son iguales, y el ángulo X son iguales, y el lado morado con el lado morado, por lado, ángulo, lado. ¿Y el 40 de acá de dónde salió? ¿Este 40 de dónde salió? Partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, porque este 40 es correspondiente a este. Ojo, no es... para esto, formalizarlo mejor, habría que darles nombres ABC a los puntos, ¿verdad? ABCDE, y con eso se formaliza. Hasta aquí está la parte nuclear de la resolución. Ahora, ¿qué faltaría? La formalización. Para este sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Para el anterior no, lo subestimé, disculpen, pero creo que todos lo vieron fácil. Con esa pequeña construcción ya se miraba fácil y por eso descuidé lo más importante, o algo muy importante, que es la formalización. Pero ahora ayúdenme ustedes a no dejar pasar eso acá y hacerlo nosotros desde cero, ¿verdad?
formalicémoslo. Primero todo lo que rayamos, ¿verdad? Ya con el procedimiento, y ahora la justificación. Jóvenes, hasta aquí ya está rayado, no hay algo que explique su pensamiento, su idea, y están obligados a hacerlo. Como les comenté en algún momento en Olimpiada, lo que hacemos con los niños es, bueno, que aprendan propiedades, que sean un poco creativos en algunas construcciones, etcétera, pero algo que les cuesta a ellos y obviamente a ustedes les podría costar, eso en general nos cuesta a todos, es la formalización de ideas. ¿Estamos? Y aquí hay que empezar a justificar nuestras ideas. Aquí creo que sí nos conviene hacer un poco más pequeño esto, ¿verdad? No tanto creo, pero que el dibujo nos oriente, ¿verdad? Lo voy a hacer pequeño para que nos ayude también. Y lo voy a bajar también acá. Bueno, ayúdenme, ¿con qué empezaríamos? Tendríamos que darle nombre también, ¿verdad? Para que tenga más sentido. Bueno, voy a regresar un poco acá, me voy a atrasar un poquito, pero bueno. Ahí está, ¿verdad? Entonces démosle nombre. Por ejemplo, este podría ser A, B y C. Obviamente ustedes pueden escoger otras letras u otro orden. Este lo podríamos llamar D, ¿verdad? Que son los originales. Y acá ponemos E. Yo creo que no ocupamos más puntos, ¿verdad? Con eso salimos adelante. Bueno, ahora sí hago la captura. Ok, ahora sí, para nombrarlos más fácilmente, ¿verdad? Ok, ¿con qué empezaríamos, jóvenes? ¿Construimos a quién? O lo voy a hacer mejor con el editor de ecuaciones para que se vea más elegante. ¿A quién construimos, jóvenes? La recta, al segmento. Construimos el segmento de E, ¿verdad? Pero no es cualquiera, ¿verdad? Es uno que construimos con qué objetivo. Correcto. Tal que el ángulo ADE es igual a ¿cuánto? El ADE, recuerden que deje este punto, tal que ADE es igual a 40 y el ángulo EDB es igual a X, ¿verdad que sí? Debido a que el ángulo completo, ¿cuál es el ángulo completo? ADB, ¿verdad? Es igual a X más 40, ¿verdad? Que es el ángulo externo al triángulo. Esto lo voy a poner abajo para que no quede tanto texto. ¿A qué triángulo, jóvenes? ACD. Del ángulo, bueno, que esto ya, Dios, disculpen, me paso a veces en las explicaciones, pero bueno, ¿de qué ángulo específicamente, jóvenes? Del ángulo ADC, ¿verdad? ¿Verdad que el ángulo externo a ADC es X más 40? Entonces ya dije que lo dividí en 40 y X, dado que el ángulo completo es X más 40, que es el externo de este triángulo, de este ángulo específicamente, porque ¿cuántos ángulos externos tenemos un triángulo? Son 6, ¿verdad? Entonces no está de más decir a cuál, aunque entre comillas es obvio porque es el único que se ve de los 6 que tiene ese triángulo, ¿no? ¿Qué más decimos acá, jóvenes? La medida del ángulo AED es igual a ¿cuánto? A 180 menos 70 menos 40, ¿verdad que sí? Es decir, igual a 70. Estoy hablando de este, miren jóvenes, del AED, 180
menos 70, que es el azul, menos 40, que es el que nosotros dividimos, ¿verdad? Igual a 70. Entonces, podemos concluir que el triángulo sería ADE es isósceles, ¿verdad que sí? Ya que tiene dos ángulos de 70 grados. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí? Donde AE es igual, no, AD, ¿verdad? AD es igual a ED, ¿verdad? ¿Sí? Que son los opuestos a los ángulos de 70 grados, ¿verdad que sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Les gusta la explicación? Con que me dejen este dibujo yo no les doy todos los puntos, jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque tengo que ver de dónde sacaron la idea y lo más importante, y sobre todo ustedes, alumnos de matemáticas, cómo formalizan sus ideas. ¿Estamos? Ese es algo obligatorio para ustedes. Con los niños de Olimpiada nos toca sufrir revisando exámenes porque no queremos perder una idea brillante por la poca práctica en esto que tienen ellos, ¿verdad? Pero con ustedes no hay perdón, ¿verdad? Hay que exigirles un poco más eso. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces miren qué bonito. Cómo tenemos de que AC es igual a BD, ¿verdad, jóvenes? Este es un dato, ¿verdad? Este lo da el problema, ¿verdad, jóvenes? Que AC es igual a BD, estaba marcado en morado, ese es un dato. Yo no lo puse, lo pinté para no cargar tanto la imagen también. Dato, tenemos que el ángulo, la medida del ángulo DAC es igual a la medida del ángulo EDB, que ambos miden X, ¿verdad que sí? El primero que llamé es DAC, ¿cuánto mide? X, y luego el ángulo EDB, que mide X, que nosotros lo construimos, ¿se acuerdan, verdad? X y 40, y ambos miden X, ¿verdad? Y también tenemos lo anterior, que AD es igual a ED, ¿verdad? Antes mencionado, ¿verdad? El que mencionamos acá, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Entonces, los triángulos sería el orden, jóvenes. Escribámoslo bien, por favor. Díctenme un orden para poner el otro yo. Cualquiera de los dos triángulos, en cualquier orden. Los que son congruentes, jóvenes. BDE es el primero que recomienda su compañera. BDE. Sí, en cualquier orden. Ah, no, pero tiene que ser puntos de él. Buen punto. BDE, ¿verdad? Ahora demos con cuidado el otro, ¿verdad? El BD va por el morado, ¿verdad? Y luego se dirige al que sobra. Entonces sería... pero el BD va hacia el ángulo X, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que ir hacia el ángulo X. Sería CAD, ¿verdad? Por postulado, lado, ángulo, lado, ¿verdad? Los argumentos anteriores, ¿verdad? Cuando digo los argumentos anteriores me refiero a esto, lado, ángulo, lado, ¿verdad? Por eso lo mencioné. Ojo, estoy haciendo una demostración en prosa, por decirlo así, ¿verdad? En redacción normal, no en columnas. Si fuera en columnas, hasta fuera quizás más ordenadito y bonito, pero más largo a mi gusto, a mi parecer, perdón. Bueno, ¿qué sigue ahora, jóvenes? Hablar del ángulo de 40K, que es el ángulo con lo cual la medida del ángulo EBD es igual a ¿cuánto, jóvenes? EBD, ¿a qué es igual? EBD 40, ¿verdad? Por partes correspondientes entre los triángulos congruentes, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, no, además sería acá, además el ángulo BED es igual a 180 menos 70, ¿verdad? Es el suplemento de el ángulo, es el suplemento del ángulo AED, ¿verdad?
¿Verdad que sí, jóvenes? El ángulo AED es 70 y el suplemento, que es el ángulo BED, sería eso, ¿verdad? Igual a 110 le podemos poner de un solo. Con lo cual, entonces suena mejor, porque con lo cual ya lo dije acá, ¿verdad? Entonces, la medida, lo voy a poner abajo, la medida del ángulo E, ¿cuál sería? Vamos a ver, EDB, ¿verdad? EDB, que es igual a X, sería igual a 180 menos los 110 menos 40, ¿verdad? Lo que falta para 180 en el triángulo BED. ¿Estamos de acuerdo? ¿Igual a cuánto entonces? A 30. Concluimos que X es igual a 30 grados. ¿Les parece que tomamos en cuenta todo? Ok, dos cosas fundamentales acá y que no practicamos el parcial pasado. Me disculpo también porque hubiese sido importante incluso hasta antes del tercer parcial, pero bueno, yo asumo la responsabilidad en el sentido de cómo justificaron en este tercer parcial sus problemas. Voy a ser bastante flexible en el tercer parcial, pero no en el cuarto, porque ahorita arrancamos con algo importante que no tienen que pasar esta clase sin saber o empezar a hacer, y es formalizar sus ideas con fundamentos en la redacción de sus demostraciones o de su resolución de problemas, como le quieran llamar, y es usar todas las ideas que pensaron para concluir algo, pero redactarlas, que se sepa qué pensaron y qué hicieron. No siempre se puede hacer a la perfección porque al inicio cuesta un poco, y si lo hacen desde el inicio, obviamente que bien, pero mínimo eso tiene que salir de esta clase para Geometría 2, ¿verdad? Saber o intentar esforzarse por escribir sus argumentaciones bien, dejar claro, ¿verdad? Y el segundo elemento, que es el que le di nombre al tema, algún elemento auxiliar que ayude. Este elemento auxiliar, sin él, y si lo quieren hacer a pura geometría, al menos de entrada con ángulos no van a poder hacerlo, ¿verdad? O yo no pude hacerlo, tal vez se me escapó algo y sí se pueda, ¿verdad? Pero bueno, ese elemento auxiliar nos ayudó enormemente. Vamos a ver. Ahí quedó, miren. De cualquier persona que conozca de geometría y que juegue, que construya, puede hacer esto, rayar y al final no dejar muy clara su idea y solo poner que X es igual a 30. Nuestro deber, ¿cuál es? Justificar, que se vea ahí, ¿verdad? Tal vez siendo perfeccionista aquí poner por el teorema que la suma de los ángulos internos es un triángulo de 180. Pero ahí ya estamos con el formalismo de primer y segundo parcial, ¿verdad? Ya aquí podemos asumir que 180 es la suma en un triángulo, ¿verdad? Esto aquí es normal, jóvenes, tardarse hasta una página o más en hacer un formalismo. Yo sé que suena feo, cansado, pero al final tenemos que normalizarlo. ¿Sí? También hablar que es paralineal y todo eso, ese formalismo de primer y segundo parcial, ciertas cosas las vamos a ir viendo cuáles las podemos omitir, pero vamos a ver cuáles no, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de la congruencia, la semejanza, por ejemplo, hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Bueno, otro problema que quiero que veamos es el siguiente. Por aquí los tenía planificados para el examen. Vamos a ver cuál era. Bueno, hagamos el del examen, que el del examen la verdad es que no ocupa un elemento extra. Bueno, indirectamente sí, creo yo. Este es el del examen, ¿verdad? Ok, hagamos el del examen entonces. Ok, si se fijan bien, jóvenes, nosotros lo que vemos de entrada es que tenemos un triángulo rectángulo con ángulo alfa y 2 alfa. 2 alfa significa que es el complemento de alfa, ¿verdad? ¿Sí o no? Si vemos el otro triángulo, también tiene 90 y alfa, ¿verdad? Que son triángulos semejantes. ¿Están de acuerdo, verdad? Sí, este es el del examen, el penúltimo, ¿verdad? Bueno, entonces si observan, ¿cuánto tiene que medir este ángulo, jóvenes? Este no tiene tanta construcción alterna, es una simpleza, pero al final es algo extra, entonces creo que vale la pena mencionarlo, aunque tenía pensado hacer otro. ¿Cuánto mide ese ángulo?
¿Verdad que son triángulos semejantes, sí o no? Por ángulo a ángulo, sí o no. Alfa 90, alfa 90. Entonces, por triángulos semejantes, este sería también 2 alfa, ¿sí o no? Ok, hasta aquí creo que vamos bien. Otro detalle, si venimos nosotros y tenemos que acá hay 90, ¿verdad, jóvenes, que 90 más alfa más 2 alfa, o podrían haber puesto solo alfa y 2 alfa? En este caso, como lo redacté, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 180, ¿sí o no? Sencillo, ¿no? O ponían alfa más 2 alfa igual a 90, que también es más sencillo. Ahora, ¿a qué quiero llegar? A que alfa, ¿qué es igual? No sé si hicieron eso, con eso se ganaron alguito, aunque sea un 0.25, porque ese era obvio. Y si no lo hicieron, pues bueno, ni modo. Alfa, ¿qué es igual? A 30 grados, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué significa? Que aquí tenemos 30 y aquí tenemos 60, ¿verdad? Aquí tenemos 60 y aquí tenemos 30. ¿Estamos? Y yo en clase les dije que este era un triángulo famoso, que se tenían que aprender este triángulo. ¿Por qué? Porque este triángulo tiene una característica. Bueno, yo les hablé del equilátero, ¿verdad? Y después del equilátero, ¿qué hallé yo? ¿Se acuerdan que del equilátero hallé la altura? Sí, hicimos una fórmula, ¿se acuerdan? Ok, si este es un triángulo equilátero, ¿verdad que esto podría... Bueno, empezamos con el chiquito para que sea más facilito todavía. ¿Verdad que si esto mide x, esta altura mide x raíz de 3 sobre 2? ¿Sí o no? Porque es la altura. Ah, no, aquí me retracto. Porque llamé x a este pedacito. Y ese no mide x, ¿verdad? El que mide... Bueno, aquí depende del estilo. Imagínense que lo llamo x. Acuérdense... les voy a hacer el dibujo para que me entiendan mejor a lo que quiero llegar. Si tenemos un triángulo equilátero, del lado x, ¿verdad que este de acá mide 60? ¿Sí? Si trazamos la altura acá, esto mide x raíz de 3 sobre 2, que ni lo vamos a ocupar, no se preocupen, pero sí, ¿cuánto mide el opuesto a 30? ¿Cuánto mide el opuesto a 30? ¿Verdad que sería x sobre 2? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces aquí lo que voy a poner, si quieren, aquí lo pudieran haber llamado como quisieran, x sobre 2. Y el opuesto, este es x sobre 2, ¿verdad? Y por lo tanto, este de acá, ¿cuánto mide? X, ¿verdad? Que es el opuesto a 90, ¿sí o no? Ok, ahora miren, es que no sé, esto hay que tener mucha visualización y no sé ni en la grabación, pero aquí en la pizarra sí puedo explicarlo mejor. Aquí tenemos el triángulo que es la mitad de un equilátero, ¿verdad? Y el opuesto a 60 mide X. Ahora miremos el otro triángulo de acá, que es la mitad de otro equilátero, ¿sí o no? Entonces miren que acá hay otro equilátero, 30, 60, 90. Y si este mide X, que es el opuesto a 30, ¿qué habíamos dicho del opuesto a 30? ¿Qué habíamos dicho del opuesto a 30? Que es la mitad del opuesto a 90. ¿Sí o no? Entonces, si el opuesto a 30 mide X, ¿cuánto mide ese? ¿Cuánto mide ese? ¿No? El opuesto a 90. Mide 2X, jóvenes. El doble. Mírenlo acá que es chiquito. Está la mitad y aquí está el doble. Entonces, si a este lo llaman X medios, este se llama X. Lo más barato más bien es llamar a este X, 2X y este 4X. Pero como empecé con X medios, siguiendo su idea, X medios, X y 2X. ¿Sí o no? ¿Me siguieron o hay alguna duda ahí? ¿Me siguieron? ¿Seguros? Acá está la clave, miren jóvenes, en este triángulo. Todo triángulo 30, 60, 90, jóvenes, el opuesto a 30 mide la mitad que el opuesto a 90. ¿Y el opuesto a 60 cuánto mide? Raíz de 3 sobre 2 por el opuesto a 90. ¿Sí? Porque acuérdense que quedamos en eso. Un triángulo equilátero del lado X, su altura es X raíz de 3 sobre 2. Y el opuesto a 30 es la mitad de X. Eso lo acordamos, ¿verdad? Bueno, y con estos jóvenes, ¿cuál sería la respuesta entonces? ¿Cuánto mide AB? Vamos a ponerlo aquí. AB entre BC, ¿verdad?
AB, ¿cuánto mide, jóvenes? AB mide 2x, ¿verdad? Y BC, ¿cuánto mide? X medio, ¿verdad? Y se cancela la X y queda 4. Bueno, esta es una idea. ¿Estamos? ¿Yo por qué puse este problema? Porque vimos triángulos 30, 60, 90. Es un triángulo común y solo había que darle una medida. Si ustedes a este lo llamaban X, luego con triángulos semejantes tenían que aumentar los valores del otro también. ¿Sí? O por semejanza se iba, o por triángulo 30, 60, 90. La verdad yo esperaba que lo hicieran más por semejanza, porque son triángulos semejantes, ¿sí o no? Y por semejanza también sale. ¿Sí? Ahora, la otra opción era esta, miren, bueno, aquí voy a hacer la captura, ¿verdad? Ok, empecemos la formalización antes que todo. Ok, comencemos, ¿verdad? En el triángulo, ¿cuál sería acá? Cualquiera de los dos, ¿verdad? Voy a poner el ABD. La suma de sus ángulos sería alfa, ¿verdad? Alfa 2 alfa es igual a 90, ¿verdad? O lo pueden poner más 90 es igual a 180, cualquiera de los dos, ¿verdad? ¿Qué significa esto, jóvenes? Entonces, alfa, ¿cuánto mide? Alfa mide 30. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Entonces, el triángulo ABD es un triángulo cuyos ángulos son 30, 60, 90. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Con lo cual cumple que sus lados, bueno, lo vamos a poner primero la semejanza antes de decir eso. Observamos que el triángulo sería BDC, ¿verdad? BDC es semejante al triángulo ABD, ¿verdad? ABD por ángulo, ángulo. ¿Quiénes son esos ángulos? 30, alfa y 90 pueden ponerle si quieren. Alfa y 90, ¿sí o no? Entonces, también el triángulo BDC tiene ángulos 30, 60, 90. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí? Bueno, ahí se le pudo haber puesto más explicación. Yo lo hice más bien más simple ahí, ¿verdad? Como ya le había dicho que el otro era 30, 60, 90 y son semejantes, tiene eso. Hay algo que no deben de descuidar, ¿verdad? Todo triángulo semejante o congruente entre sí, los ángulos son congruentes. ¿Qué es lo que cambia entre triángulos semejantes y triángulos congruentes en los lados? En los ángulos son congruentes en ambos contextos, ¿verdad? Pero la semejanza que cambia a los lados, que ya no son iguales, ¿verdad? Ya no son congruentes. ¿Qué son? En semejanza son proporcionales, las fraccioncitas, y en el otro son literalmente el mismo, o razón 1, ¿verdad? Bueno, llamemos X al lado BC. Bueno, no, está bien, X, pero no va a ser al lado BC, sino al lado BD sería, ¿verdad, jóvenes? Entonces, BC tiene que ser igual a X medios, ¿verdad? Dado que es un triángulo 30, 60, 90, pero por si alguien no recuerda, donde el opuesto
a 30 mide la mitad del opuesto a 90. Disculpen, jóvenes. Hola, hola. Eso que está ahí, ¿verdad, jóvenes? La justificación siempre es esa, ¿verdad? En un triángulo 30, 60, 90, el opuesto a 30 mide la mitad del opuesto a 90. ¿Ocupo el opuesto a 60 o podría sacar información? Sí, ¿lo ocupo o no? Porque si yo saco el opuesto a 60, ¿qué sería? Sería raíz de 3 sobre 2 por el opuesto a 90, ¿sí? Esa sería una explicación más larga, pero como no lo ocupo, ni lo voy a meter de por medio. Entonces, para el triángulo, que sería ABD, ¿verdad? Ya el grande, ABD, como BD mide X, entonces, AB, ¿cuánto mide? 2X, ¿verdad? Ya que AB es el opuesto a 90 en este triángulo, ¿verdad que sí? Y por ende, el doble de X medios, y por ende el doble de X medios, que es el que abre a 30 grados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, no, aquí es X más bien, ¿verdad? Perdón, X, que es el que abre a 30 grados en el grande. Yo estaba pensando en el chiquito, ¿verdad? Pero no, ya estamos en el grande. En el grande, ¿quién abre a X? El de 30. Y siempre el opuesto a 90, que es AB, sería 2X, ¿verdad? Bueno, como AB entonces es igual a 2X y BC es igual a X medios, les cuento que la primera vez que yo lo hice, por efectos prácticos, yo llamé a ese X también, y a ese 2X, y a ese 4X. Y luego dividí 4X entre X, se cancela el X y queda 4. Pero no importa cómo lo llamen, con tal siga en la secuencia, la división debe dar 4. Entonces, jóvenes, tenemos que AB entre BC, que es lo que nos pedían, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2X. Ah, y bien que lo hicieron en la guía, un montón ahí. Sí estaba en la guía ese. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, y si no, aquí lo estamos haciendo, no se preocupen. Ah, no estaba en la guía, ya me acordé. Ese es de los extras, ¿verdad? El problema 8 y 9 son adicionales que no son de la guía. Tienen razón, tienen razón. No estaban los extras, tienen razón. El 8 y el 9... Sí, el 8 y el 9 fueron literalmente extra, por eso valían un puntito, ¿verdad? Porque digo yo, si no se les ocurre la idea, pues vale menos, ¿verdad? No es tan... No sopesa tanto. Y aparte no estoy inventando nada acá, ¿verdad? Hablamos de triángulo 30, 60, 90, de la altura y la relación que había entre los lados. Y si no, hoy se la aprenden para futuro, ¿verdad? Bueno, miren qué bonito está el problema y ahorita terminamos ya la justificación un poquito más formal. Vamos a ver, ahí está. Y ahora vamos a hacer otro. ¿Nos da tiempo? Sí, ¿verdad? O dejamos la clase por aquí en 1 hora y el jueves doy las 2 horas. Porque 1 hora se las debo. Ayer me regalaron 1 hora extra ustedes. ¿La dejamos hoy? Bueno, vaya pues. Sí, igual no los tengo listos. Entonces mejor para ustedes y para mí.